¿Cómo están, hermanos cristianos? El día de hoy es un placer, como siempre, para mí poder estar en este canal de La Mano con Jesús. Es un canal cristiano en el que nosotros podemos estar compartiendo la palabra de Dios, sobre todo llevándoles más información sobre los detalles del Evangelio de Cristo. Amén. El día de hoy tenemos nosotros como título el siguiente. Muchas personas piensan, dicen, no, esa es palabra de hombres, esa no es la palabra de Dios, son hombres los que han escrito la Biblia, ¿no? Y ellos han plasmado ahí sus propios pensamientos, sus propios criterios, que la Biblia ha sido transcrita en muchos idiomas, que lo que está escrito ya no es lo que realmente Dios quiso decir, que se han encontrado escritos apócrifos, que por qué eso no lo han implementado en la Biblia, que seguramente hay intereses creados. Por esa razón es que no están esos escritos apócrifos que han encontrado por ahí en unas cuevas. Y realmente personalmente yo pienso de que aquí en la Biblia nosotros tenemos todo lo que Dios quería que nosotros sepamos, porque de no haber sido así, todo lo que se ha encontrado en esas cuevas estaría también formando parte de este espléndido texto que es la Biblia, ¿no? Lamentablemente para muchos esos escritos apócrifos no han sido recopilados. No quiere decir eso de que eso no sea la voluntad de Dios, sino que el Señor sabe, ¿no?, qué es lo que realmente el hombre necesita, y lo que el hombre necesita ya está aquí en la Escritura. Amén. Muy bien, entonces nos podemos nosotros ser enseñados por Dios. Es un buen título que tiene como título eso, pero al mismo tiempo es una pregunta. Deseo entonces señalar en este mensaje que es posible ser enseñado por Dios mismo. Es posible. Y alguien dirá quizá, no puede ser, ni modo que Dios baje y te enseñe y haya un lugar especial como una universidad donde esté enseñando Dios mismo. No, en el transcurso de este video voy a ir explicándoles, ¿no? Y en realidad, ¿quién no quisiera ser enseñado por Dios, ¿no? Y así usted estaría completamente seguro que lo que usted está creyendo es necesariamente algo que viene de Dios. No hay otra manera, viene de Dios. Aunque la Escritura dice también que nadie podría ver a Dios y quedar vivo. Así es que eso es materialmente imposible por ahí. Veamos qué dice en el Antiguo Testamento el libro de Jeremías. Miren lo que dice ahí. En Jeremías, en el capítulo 33 y el verso 3. La voluntad del Señor es la siguiente. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, el deseo, la voluntad de Dios es enseñarnos a nosotros cosas, por supuesto que sí. Cosas, maravillas, prodigiosas que realmente nosotros no conocemos. Sin embargo, tampoco quizá podamos entenderlas, pero la voluntad de Dios es enseñarnos. Amén. ¿Y dónde está toda su enseñanza? Aquí en la Escritura, ¿no? Pero todavía voy a seguir explicándoles. En este contexto tenemos que descubrir cómo ocurriría esto, de qué manera, ¿no? Cómo es que Dios mismo nos puede enseñar. Bien, aún que existen quienes dirán que solo usted tiene que, digamos, leer la Biblia, ¿no? Leer la Biblia y eso es todo, ¿no? Hay quien diga, no, ¿sabes qué? Hay que leer la Biblia, ¿no? Uno lee la Biblia y ya está resuelto el problema, ¿no? Como si estuvieran leyendo un libro de historia, como si estuvieran leyendo un texto de la universidad, o como si estuvieran leyendo ustedes un compendio, ¿no?, de un libro común y corriente. Así mismo es la Biblia. Hay quienes dirán así, solamente necesito leerlo y punto. No es así, ¿no? Y hay quienes dirán, lo único que necesito es memorizar los capítulos
y los versículos, y eso es tan sencillo. ¿Por qué? Porque yo tengo buena memoria, así que yo puedo grabar en mi memoria muchos capítulos y muchos versículos, y ya está, ya sé la Biblia, y eso será suficiente, dice. Déjenme decirles que no hay nada más lejos de la realidad que pensar de esa manera. Eso es imposible. Esa no es la manera de conocer la palabra de Dios, conocer lo que dice la Biblia. No podría ser así. Ahora usted dirá, ¿pero por qué? Le voy a explicar por qué. Porque la Biblia no es cualquier libro, ¿no? Y de hecho la palabra Biblia significa libro de libros. Y no solo eso, sino que la palabra de Dios, o sea, no existe mayor revelación para el hombre que la palabra de Dios revelada por él mismo. O sea, quien le tiene que enseñar a usted la palabra de Dios para que usted pueda entender el significado y saber cuál es el mensaje de la misma, es que Dios mismo le enseñe a usted la palabra de Dios. De otra manera, va usted a interpretar la palabra de Dios con una mente natural, y no es ese el objetivo de Dios. Veamos, ¿qué dice la Escritura? ¿No? Es importante saber esto porque tiene que estar cimentado en la palabra de Dios lo que nosotros estamos en este momento compartiendo. En el libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y el verso 16, dice así la Escritura. Toda la Escritura, toda, no una parte, pero dice toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra de Dios tiene varios objetivos: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Para eso está la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es integral. La palabra de Dios nos va a marcar el camino que nosotros debemos seguir en nuestro paso por la tierra. De eso se trata, ¿no? De cómo es que el ser humano debe vivir, ¿no? Y eso es lo que busca el ser humano también, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Ahora qué hago? ¿Qué decido? ¿Cómo debo hacer? ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo yo afrontar esta situación? ¿Cómo debo yo comportarme en cierto caso? ¿Qué debo hacer si pasa esto? ¿Qué debo hacer si pasa el otro? La palabra de Dios te da a ti la respuesta. Veamos ahora el libro de Juan en el capítulo 6 y el verso 63. Dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Aquí es lo importante. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y esas palabras están donde plasmadas en la Biblia. Aquí en la Biblia está plasmada la palabra de Dios. La Escritura es inspirada por Dios a las personas para que ellas escriban, y están plasmadas aquí en la Biblia, ¿correcto? Entonces dice así el Señor que estas palabras que están aquí son espíritu y son vida. Amén. Son espíritu y son vida. O sea, son palabras espirituales, pero también son vida. Ahora, decir que también son vida es algo que abarca una realidad muy grande, ¿no? Son vida. Es vida. Es para vivir. Es para ponerla en práctica en nuestra vida. Y esa palabra es la que nos da una vida real, porque la palabra de Dios es la verdad. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad. Y aquí está su palabra. Y dice, es la verdad. Muy interesante, hermanos. Entonces, concluimos que la palabra de Dios es una palabra espiritual que viene y proviene del más alto nivel, y que es una palabra espiritual. ¿Por qué? Porque la está enviando Dios y está inspirando a los hombres para que la escriban. Pero viene de un trasfondo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Pero veamos qué dice la Escritura al respecto sobre Dios. Dice así en el libro de Hebreos, en el capítulo 12 y el verso 9.
Dice así: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Bien, eso es cierto, completamente cierto. Dice ahí también como pregunta: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Al Padre de los espíritus, está hablando de Dios. ¿Por qué entonces no obedecer al Padre, al Padre de los espíritus? ¿Por qué no obedecer a Dios? Entonces decir que el Padre de los espíritus está dejando entender que Él también es espíritu y Padre de los espíritus. Esto es sumamente interesante e importante, porque de ahí viene la palabra de Dios, es espiritual, es espiritual. Por eso no es como leer un libro de historia, un libro de geografía o algún texto o enciclopedia. No, es la palabra de Dios, va mucho más allá. También en el libro de Juan, en el capítulo 4 y el verso 24, dice así: Dios es espíritu. Atender ahí, tome usted mucha atención. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en el espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero la parte primera es lo que a nosotros en este momento nos está trayendo por medio de audio que estamos compartiendo. Dice: Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Y esta palabra de Dios es espiritual. Amén. Entonces, acomodemos las cosas. Dios es espíritu y no quepa duda, lo estamos leyendo nosotros. Veamos entonces, o vamos entonces dándonos cuenta que los textos bíblicos no son textos comunes y corrientes, sino que provienen de fuentes espirituales. Por lo tanto, será necesario que acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Que acomodemos lo espiritual a lo espiritual. O sea, no se puede hacer dos temas distintos, ¿no? Por ejemplo, usted no puede ver con la boca, ¿no es cierto? O alguien ve con la boca. No, con la boca no se puede ver. ¿Listo? Y tampoco se puede ingerir alimento con los ojos, porque no están diseñados para eso. Igual, esta palabra es espiritual y está diseñada espiritualmente. Y esto hay que saber discernirla. Para poder leerla y entenderla, uno tiene que tener el espíritu. Y eso lo vamos a ver ahorita para que usted lo entienda. Lo espiritual a lo espiritual. Hasta aquí estamos viendo que Dios es espíritu, Padre de los espíritus, y de Él viene la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Muy bien. Todo tiene un orden, ¿no es así? Bien. Dicho esto, dice también la escritura lo siguiente en el libro de Juan, en el capítulo 16, y el versículo 4, dice la palabra de Dios lo siguiente: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, dice así. Amén. Dice más: pero ahora voy al que me envió, dice el Señor Jesús, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Muy bien. El Señor Jesús le dice a los discípulos que Él se va, ¿no? Y dice así nuevamente: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os había hablado o había dicho esto, ¿no? Que no os dije al principio porque no estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Tenemos que entender algo. El Señor Jesús estuvo 3 años con los discípulos. Él, cuando los discípulos tenían hambre, Él multiplicó los peces y los panes y les dio de comer. Cuando
tenían que pagar los impuestos, él sacaba una moneda de la boca de los peces, o sea, dinero, ¿no? Cuando ellos por alguna razón estaban enfermos, también él los sanaba. Él resolvía todos los problemas que podían tener humanamente los discípulos. Yo pienso, ¿no? Ahora los discípulos pensarán, yo pienso de esa manera, ¿no? Que los discípulos pensaban, ahora se va él, ¿y qué será de nosotros? ¿Y si nos enfermamos? ¿Y si nos falta esto y nos falta el otro? ¿Por qué? Porque Jesús era su protector, Jesús era su maestro, Jesús era el que resolvía todos los problemas. Jesús era como un padre para ellos. Y ellos desconcertados, ahora se va, aquel que podía resucitar a los muertos, aquel que podía calmar las tempestades y los mares. Ellos, ¿cómo iban a quedar? Desconcertados completamente, ¿no? Pensando quizá, ahora, ¿qué haremos? ¿Qué será de nosotros? ¿Quién nos creerá? ¿A qué nos dedicaremos? Hay muchas preguntas que seguramente los discípulos se hacían en ese momento, ¿no? Por eso dice, antes porque os he hecho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones, ¿no? Pero yo os digo la verdad, dice el Señor, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, y si me fuere, os lo enviaré. Ya les expliqué de qué se trata. Jesús el Señor sabía que esto era necesario para continuar el legado que le estaba dejando a sus discípulos. En otras palabras, sin el Consolador no podrían ellos, ¿qué cosa? Entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque después de ello habría que escribirse la Biblia. Ellos iban a necesitar el Espíritu Santo para que los fortalezca, iban a necesitar el Espíritu Santo para poder predicar, iban a necesitar el Espíritu Santo para hacer las señales, ¿no? Tremendas señales de poder que cada uno de los discípulos desarrolló después de haber sido ungidos por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien en su interior de ellos trabajaba, dándoles a ellos discernimiento, dándole a ellos sabiduría y todo lo demás. Era necesario que cada uno de ellos tenga al Consolador, al Espíritu Santo, para que puedan desarrollar el ministerio y continuar el legado de nuestro Señor Jesucristo. Y no se olviden ustedes que para llevar la palabra de Dios, para entender la palabra de Dios, para que se produzcan prodigios, señales y milagros, es necesario que el Espíritu Santo esté funcionando, ¿no? Que esté con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Es importante que haya un nuevo nacimiento. De otra manera, no se podría ser cristiano, porque es el Espíritu de Dios el que nos da a nosotros o nos dota de todo lo que nosotros necesitamos y nos da esa fortaleza y la habilidad para cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados. Es el Espíritu Santo, no somos nosotros en nuestras fuerzas. Es Él en nosotros el que actúa por medio del Espíritu Santo. ¿Amén? Muy bien. Entonces, para necesitar el Espíritu Santo para actuar en ella, ¿no? En la palabra de Dios y hacer de ella un estilo de vida, de la palabra. Poder aplicar la palabra en la vida de un ser humano no es fácil como parece. Yo sé que hay muchas personas que leen la Biblia y han leído la Biblia, pero ¿cuántos de los que creen que lo leen realmente practican la palabra de Dios y viven, ¿no? De acuerdo al Evangelio? La palabra de Dios es una contracultura, distinta a la cultura del mundo. Muchas personas abandonan a mitad del camino porque la hacen en sus fuerzas. Se cansan, se aburren y se sienten mal porque no pueden lograr una cosa, otra cosa, porque están haciendo las cosas en su carne, en sus fuerzas. No lo están haciendo en el Señor. No es por obras. No es por obras humanas, ¿no? Bien, pero veamos qué dice Juan, el libro de Juan, en el capítulo 16 y el verso 8. Dice lo siguiente: y cuando venga, estamos hablando del Espíritu Santo, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu, o sea, hay cosas que Él podía decirnos, pero no las podríamos entender.
no íbamos a poder sobrellevarlas, no íbamos a poder tener la capacidad de entenderlas, ¿no? Pero dice, cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. O sea, si no se va el Señor Jesús, no viene el Espíritu de verdad y Él no nos puede guiar a la verdad porque no ha venido. Por eso tenía y era necesario que el Señor Jesús tenga que irse, ¿no? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién está enseñando esto? El Espíritu Santo. Entonces ya nos vamos dando cuenta por qué era necesario que el Señor Jesús partiera, ¿no? Ahora, ¿de quién nos habla el Espíritu Santo y qué nos hará recordar? Porque para entender la Escritura, la palabra de Dios, es necesario tener al Espíritu Santo. De otra manera, no se puede conocer lo que dice la palabra de Dios. Es imposible. Fíjense ustedes lo que dice 1 Corintios. Veamos ahí. 1 Corintios, capítulo 2 y el verso 11. Dice así la Escritura. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en el hombre o que está en él? Amén. Muy bien. Mire, fíjese aquí, atento. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí están las cosas de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Y quien conoce esta palabra es el Espíritu de Dios. ¿Y cuál es el Espíritu de Dios? El Consolador. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? El Espíritu de verdad. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Si no, no se puede saber las cosas de Dios. ¿Lo tiene claro? ¿Me dejo entender? Creo que sí, ¿no? Entonces dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces sería imposible saber las cosas de Dios si no es por medio del Espíritu Santo. No hay otra manera de explicar y entender esto. ¿Amén? Muy bien, dice Juan en el capítulo 16 y el verso 14. Dice así. Él me glorificará porque tomará de lo mío, dice el Señor Jesús. Está hablando del Espíritu Santo, y dice así, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Entonces, si es que no tiene el Espíritu Santo, usted no puede saber las cosas del Señor Jesús, no puede saberlo. Porque el Señor mismo está diciendo que Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije que tomará de lo mío. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco más y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué? Y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? ¿Qué pasaba? Ellos decían, no entendemos lo que Él habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco me veréis. O sea, Jesús sabía lo que ellos pensaban, Jesús sabía lo que había en la mente de ellos, ¿se da cuenta? Porque Dios es omnisciente. Dice el Señor, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo, dice el Señor. Amén. Muy bien. Entonces nos estamos dando cuenta nosotros cómo es que debemos entender la palabra de Dios. Y es verdad que nuestra tristeza se convierte en gozo. La tristeza de ellos se convirtió en gozo después que recibieron al Espíritu Santo, después de que ellos entendieron muchas cosas y pudieron gozarse y pudieron conocer más cosas del Señor y podían ellos sentir la presencia de Dios, podían ellos ver cómo Dios actuaba por medio de ellos, podían ellos entender lo que está escrito y aplicarlo en sus vidas, y eso le da un gozo sobrenatural. El Señor nunca nos dejó solos, Él está con nosotros todos los días por medio del Espíritu Santo para que se cumpla la Escritura
que dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y Él está con nosotros por medio de su Santo Espíritu todos los días de nuestra vida hasta el fin. Y para terminar, quisiera ir al libro de Hechos, en el capítulo 1 y el versículo 8. Esto es revelador. Es necesario que el Espíritu Santo esté con nosotros, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis esto cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, concluimos: el Espíritu Santo es Dios, es el Espíritu de Dios. Y sin la participación del Espíritu Santo no podemos nosotros saber las cosas de Dios. Entonces necesitamos a Dios para que nos enseñe. Por eso el video de hoy dice: ¿podemos ser enseñados por Dios? Por supuesto que sí, por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿podemos nosotros ser enseñados por Dios? Claro que sí, podemos ser enseñados por Dios. Amén. Muy bien, hermanos, oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por estas tus palabras. Gracias, Padre, porque por medio de ellas tú abres el entendimiento de todos aquellos que tengan la oportunidad, Padre, de escuchar este audio. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra haya sido sembrada en sus corazones y que tú le des crecimiento en su tiempo al 30, al 60 y al 100 por uno. Bendito sea, Padre. Te doy gracias en el precioso, poderoso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, soy el pastor Bruno Mateo González y los amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.